Delibes, ¿es usted realmente tan huraño, tan melancólico, tan poco deseoso de comunicarse con las gentes y con las ciudades? Mucho me temo que sí. Es decir, yo establecería una distinción. La hurañía es algo que me ha caracterizado desde niño, pero no en el sentido de retirarme y de no querer conversar con las gentes. Lo que no me gusta es conversar con la gente a codazos. Es decir, me agradan los espacios abiertos, me agrada la naturaleza y me alegra también el poder conversar con mis semejantes 1 a 1, 2 a 2 o 3 a 3, pero no más. Decíamos que no era fácil, o no parecía fácil, pero en cuanto nos hemos acercado a visitar a Miguel Delibes a Valladolid, hemos podido comprobar que se ha mostrado inmediatamente muy bien dispuesto hacia nosotros, lo que en nombre de ustedes queremos agradecerle muy sinceramente. Y vamos a empezar ya a tratar de llegar todo lo más a fondo que se pueda en la personalidad de un escritor que todos hemos leído, que seguimos leyendo, pero de cuyas interioridades acaso sabemos menos cosas. Delibes es un apellido francés. Delibes es un apellido francés, es decir, que la generación de mi abuelo era ya francesa. Mi abuelo Federico Delibes vino a atender el ferrocarril desde Reynosa a Santander. Y en un tramo de este ferrocarril, donde hay un túnel muy largo, que es el Molledo-Portolín, se conoce que se distrajo demasiado tiempo y allí conoció a mi abuela, se enamoró, le dio tiempo a casarse y ya no regresó por Francia, es decir, se encontró a gusto en España y aquí murió. De modo que hace 2 generaciones que los Delibes sentaron sus reales en Castilla. Exactamente. Es decir, que de ese matrimonio hubo después 3 hijos, 2 varones y una muchacha, y lo que se han multiplicado estos 3 hijos son los Delibes que hay en el país. Tampoco hay muchos en Francia, porque vi en la guía de París en una ocasión que había solamente 2. Y intenté que mi mujer, que era la políglota y hablaba bien el francés, les llamara para ver si coincidíamos en nuestra procedencia de Toulouse. Pero entonces no les llamamos y ya he abandonado el campo, de manera que es apellido raro incluso en Francia. ¿Emparentado con el compositor? Emparentado con el compositor. De todas maneras, mi abuelo debía ser un hombre muy raro, también hurón y retraído como yo, quizá más hurón y más retraído que yo, porque, como te digo, vino a España y no regresó jamás a Francia. Lo único que sabemos era que era sobrino del compositor Leo Delibes. Y yo a veces pienso que si esta beta literaria, o en cierto sentido artística, que he recibido, proviene de este tío abuelo francés, porque realmente en mi ascendencia española no encuentro un antecedente. De modo que la vocación, en cierto modo, si hay que buscarle antecedentes familiares, no está nada clara. No está nada clara, no, porque realmente mi tío músico no me ha dotado del menor oído musical. Yo soy un auténtico cerrojo. Otra cosa es mi deseo. A mí me hubiera gustado componer o dirigir una gran orquesta. Pero, como digo, soy una perfecta calamidad en este campo. Muy bien, pasemos a la generación siguiente, los padres de Miguel Delibes. Mi padre procedía de Molledo-Portolín, donde se estableció el abuelo después de acabar el ferrocarril. Y mi madre procedía de Burgos, capital. Yo creo que mi padre y mi madre se conocieron en Valladolid porque mi madre quedó huérfana de padre y madre y fue a vivir con unos tíos. Mi padre entonces estaba de catedrático en la Escuela de Comercio de Valladolid, de Derecho Mercantil. Ya era talludo, mi padre no se casó joven, no sé si entendió la vida, o por lo menos la entendió de distinta manera que yo. Se casó a los 40 y pico de años, pero así todo tuvo 8 hijos, de manera que hay que pensar que si se casa a los 23 hubiera llenado España antes de pequeños tiempo. Delibes. De pequeños Delibes. De manera que la familia, la última generación de Delibes, procede toda de Valladolid, todos hemos nacido allí. Y en esa hilera de tantos hermanos, Miguel era el número... El número 3. El número 3. El número 3. De modo que fue príncipe destronado. Príncipe destronado, sí, por 5 veces, y es que se puede destronar 5 veces
a un príncipe, por lo menos lo fui una. Vamos a avanzar un poco en el tiempo y veamos cómo se producen los arranques, los orígenes, por así decirlo, de la vocación y de la carrera literaria de Miguel Delibes. ¿Cuándo empieza a escribir y qué es lo que le atrae hasta ese punto? Esto no es muy interesante, me parece a mí, porque yo achaco esta dedicación a la literatura un poco a haber encontrado un tiempo disponible, después de estar preparando unas oposiciones a cátedra durante 5 años y estudiando 14 horas diarias. El día que gané la cátedra me encontré en la situación esta que es normal en el país de un hombre libre mal retribuido. Tenía mis 2 horas de clase, pero el resto del día lo tenía por mío. Y entonces, casualmente, había empezado en el norte de Castilla a hacer caricaturas. Es decir, yo entré en el periódico para hacer la caricatura del actor que llegaba o de la película, del protagonista de la película que se estrenaba, etcétera. Pero de aquí pasé a la redacción por una serie de circunstancias muy curiosas y muy propias de los años de la posguerra, en que se hizo una limpia del norte de Castilla, que era un viejo periódico liberal. En la redacción se hizo una limpia tremenda y en una redacción que era de 6 o 7, pues se eliminaron 3 de sus miembros, teóricamente por masones. Y entonces fue cuando en el mismo periódico me aconsejaron que viniera a un cursillo intensivo que había en Madrid para obtener el carnet de prensa, es decir, hacer de redactor además de dibujante. En efecto, me vine 3 meses aquí y comencé a hacer críticas de libros, de cine, y empecé a soltarme con la pluma, cosa que nunca había sospechado que pudiera hacer. Y cuando hice aquellas cosas, pues un buen día, como tenía ese tiempo, ya menos, puesto que también pertenecía a la redacción del norte de Castilla, dije, pues realmente yo puedo hacer una novela. En mi cabeza tenía una idea obsesiva en torno a la muerte, una idea obsesiva y prematura, puesto que me acompañó desde niño, desde la infancia más remota, desde los comienzos de mi recuerdo y hasta esta idea de la muerte instalada en mí. ¿Por qué se da esa amargura precoz? No lo sé, yo supongo que esto será una herencia neurótica como tantas otras cosas. Lo cierto es que la muerte para mí era una obsesión, no solo como posible protagonista de esa muerte, sino como hombre que tendría que soportar unos desligamientos, unos desasimientos, cuya sola idea me atormentaba. Y entonces di forma novelesca muy torpemente a esta idea. Tan torpemente que le dieron el premio Nadal. Me dieron el premio Nadal, pero es que las otras eran más torpes. Es decir, no quiere decir esto que la mía fuese buena, sino que era la menos mala. Pero fue una revelación de un escritor. Bueno, hay, por otro lado hay una cosa. En Las sombras de Cibeles Alargada hay un tema que sí que produce frío, que produce inquietud. Que es angustia, esta idea. que angustia. Exactamente. Y quizá también acerté a instalarlo, a ambientarlo en una Ávila tan fría como la idea que le dio origen al libro. Pero bueno, después, una vez que salgo de Ávila y me meto en esa aventura novelesca de la mujer americana y tal, esto se viene abajo, es decir, como novela es un perfecto pastiche, no se puede negar. Pero en fin, quizá esa primera parte y la idea que movía esta novela, pues fue la que llevó a los jueces del Nadal a darme el premio. Miguel Delibes se ha mostrado muy duro enjuiciando su primera novela, que fue una novela que sorprendió en el país. En cierto modo, estaba, además, España viviendo un momento de fronteras cerradas, ignorando un poco las corrientes literarias de la época, que eran las del existencialismo. Yo creo que esa novela se inscribe un poco, quizás sin pretenderlo y a pesar de, malgré lui, dentro del existencialismo, del realismo existencialista. Un poco quizá como Cela en La colmena o como la Laforet en Nada, ¿no? Sí, puede hacerse. Incluso hay una tesis de una americana en que estudia La sombra del ciprés como novela existencialista española. De manera que sí hay. Hay además en la historia literaria, en la cronología literaria de Miguel Delibes, hay como varios momentos así de anticipación, como hay otra anticipación también a la llamada novela del realismo social, ¿no? Que yo creo que es el Camino. El Camino es una novela que se anticipa un poco. Exactamente, tiene esta cosa de realismo mágico, un poco realismo poético, pero que es también ese realismo social que va a dominar la novela española unos años más tarde y que luego se le ha tratado tan mal desde la
desde la prensa española. Yo creo que todos los movimientos literarios responden a una circunstancia histórica y creo que el realismo social pues cumplió su misión en ese momento en España. Entonces la prensa estaba muy decaída, se podían decir muy pocas cosas por los periódicos y la novela tomó un poco el relevo y tomó sobre sí la obligación de denunciar una serie de injusticias o de problemas que existían en el país. Esa fue toda la explicación para mí de este movimiento que dura 8 o 10 años. Aunque nos vayamos apartando un poco, haciendo paréntesis, porque tampoco hay que seguir una conversación lineal, claro, si estás de acuerdo. Perfecto, sí. A mí me gustaría quizá caer un poco o detenernos un momento en esto último que has dicho, porque pienso que en efecto hay en Delibes como una temática reiterativa, por lo menos en un abanico de cosas que van desde la naturaleza a la muerte, pasando por la infancia y diríamos que en un prólogo tuyo, me parece que es en el prólogo de este segundo tomo de tu obra completa, creo que lo dices muy claramente y muy bien. Me parece que es muerte, infancia, naturaleza y prójimo. Eso sí lo recuerdo ahora más o menos bien. Exactamente. Y podríamos saber por qué, a qué se debe esa especie de limitación. Son temas enormes, temas de grandes raíces, pero ¿por qué hay esa limitación en la preocupación, en la obsesión de Delibes en su obra? Yo pienso que no es solo obsesión de Delibes. Yo tengo la idea de que el novelista en general es hombre de pocas ideas, que generalmente se mueve alrededor de un mismo círculo. Es decir, que si yo he tomado como protagonistas de mis libros tipos muy diferentes, desde el gran burgués que era Cecilio Rubes hasta el ratero que para sobrevivir tiene que cazar y comer ratas, pues no hay tanta diferencia como nos harían pensar las distintas situaciones sociales de estos hombres, sino que en definitiva nos encontramos con dos seres frustrados y acosados por un entorno social que no sirve. De manera que incluso en esas dos novelas que te he presentado como antitéticas, veo que está la misma idea mía, la idea de la frustración del hombre por una serie de circunstancias, que podríamos decir preferentemente, de tipo social. Pero la cosa es más dramática porque cuando yo me paro y observo lo que he realizado hasta aquí, me doy cuenta con verdadero sentimiento que no he sido capaz más que de hacer una novela optimista, que es Diario de un cazador, ¿verdad? En todas las demás, este problema de la frustración, del acoso del entorno, es una constante. Únicamente se va de este cazador que se conoce que me cogió en un momento de optimismo infrecuente en mí y le parí, le di a luz con unos atributos de... Es un libro muy divertido, es divertido, un libro muy risueño. Tiene aire, tiene luz, tiene cierto encanto y ha gustado poético, a todo el mundo. Y ha gustado a todo el mundo, a cazadores y no cazadores. Exacto. Es decir, no es un libro exclusivo para una determinada... Para un sector del público. Esta es la cuestión. Bueno, naturalmente el éxito de este cazador fue tal que hubo que darle de nuevo vida. Yo no sé si por el éxito en sí o porque el personaje le resultaba grato al autor. Cuando nace el diario de un emigrante, ¿acaso como consecuencia del choque con la realidad americana? Sí. No, esto tuvo su razón de ser. Es decir, que cuando yo voy a América, Vázquez Zamora, el pobre, que murió hace relativamente poco, me llevó el primer ejemplar de Diario de un cazador, me lo llevó al aeropuerto. De manera que yo me fui leyendo a mí mismo buena parte de mi viaje a Chile. Y entonces esto me dispuso a ver todo un poco con ojos de Lorenzo el Cazador. Y yo desde que bajé en Brasil y después en Argentina, pues fui viendo un poco aquello con la mentalidad de Lorenzo el Cazador, que como sabes es un tipo un poco achulado, más voceras que efectivo a la hora de hacer las cosas, un poco gandul, pero un tipo divertido y muy español. Y entonces, claro, aquello me vino dado. Yo no llevaba esa predisposición, sino que fue la circunstancia casual de que Vázquez Zamora me diera el libro a la salida en el aeropuerto. Y Lorenzo viajó contigo. Para que viajara conmigo Lorenzo y yo viera e interpretara aquello de acuerdo con la mentalidad de Lorenzo. Y ese fue el origen de Diario de un emigrante, porque realmente nunca me había propuesto hacer una segunda parte.
Es una pena que Delibes no se haya paseado por más países de América, porque Lorenzo podría haber vivido muchas aventuras fascinantes, Sin duda. entre otras la del lenguaje que es tan distinto en cada uno de aquellos países Sin duda, y sin que sin duda. embargo tiene tantos paralelismos y tantas similitudes. Bueno, vamos a asistir ahora inesperadamente a uno de los ritos delibeanos, que es el de liar un cigarrillo A ver si como ahora como en los tiempos no antiguos. quiere salir. Que es de Esto los- es otra de las cosas curiosas, porque la gente joven atribuye a algunos esta actitud mía ante el vicio a esnovismo, cuando esto es el rito más viejo que realizamos los fumadores de mi generación. No porque nos gustase liar los pitillos, sino porque los liaos eran muy caros. Es decir, en los tiempos en que yo empiezo a fumar, los 15, los 16 años, pues no existen en el país más tabaco liado. Me acuerdo que unos bisontes y otros americanos costaban unas 52 pesetas, que era un dineral entonces. Mientras que la picadura, que se llamaba flor de andamio, porque la fumábamos los chicos y los albañiles, pues costaba 35 céntimos. Y se sacaban más de 20 pitillos. De manera que la cosa no ofrecía duda. Yo empecé a liar los cigarrillos como todos los chicos de mi generación. Y lo que he seguido, como en muchas otras cosas, es fiel a esta costumbre. De manera que de esnovismo no hay nada. Miguel, hay otra cosa que también sorprende en tu obra literaria, que es la quizá deliberada limitación a la vida provinciana. Claro, esto más que deliberada es una forma impuesta de fidelidad, puesto que yo vivo en una provincia y no conozco bien la vida fuera de ella. Es decir, la vida en una gran ciudad pues no me es familiar como la vida en una pequeña ciudad. De manera que me encuentro que para calar un poco en la humanidad de mis personajes, y para mí esto es esencial, ya sé que hoy día hay tendencias nuevas, ¿verdad?, que tratan de sustituir la humanidad, la anécdota de la novela, por lenguaje y estructura. A mí esto no me basta. Yo, francamente, el día que una novela no me dé un personaje, un corazón humano con sus problemas, con sus ambiciones, pues dejará de interesarme la novela como tal, como un género sociológico que es para lo que es para mí. De manera que esto de la provincia, como te digo, como el pueblo, puesto que yo paso muchos meses del año en un pueblo, pues es una cosa que no me he marcado, sino sencillamente que ha venido así. Yo me falsearía si hiciera una novela sobre Madrid o sobre Barcelona. Aparte de que probablemente el retrato a través de la vida provinciana sea un retrato mucho más correcto, más real y más representativo. Sí, esto es lo que trato de decirte, que yo creo que se ve mejor al hombre como tal, desgajado de una multitud de 3 millones, que en el seno de esa multitud. Nos decías antes que entre tus personajes hay desde el burgués importante hasta el cazador de ratas, pero la mayoría de tus personajes son casi siempre personajes, digamos, sociales, personajes tiernos, desvalidos, frustrados, personajes humildes en su mayoría. En cierto modo, ¿te inspiran ellos una mayor ternura, un mayor interés? Indudablemente, es decir, que dentro de esta sociedad que me ha tocado vivir, en la que he nacido, pues yo he tomado una deliberada postura por el débil. No es que crea que por medio de unas novelas yo puedo mover el mundo, ¿verdad? Puedo siquiera producir una pequeña revolución, pero tampoco soy tan escéptico respecto a la literatura como otros. Es decir, que pienso que en la Revolución Francesa, todos lo sabemos, hay una serie de escritores, antes de los enciclopedistas y luego los enciclopedistas, que provocan esta revolución, no digamos en la Revolución Rusa, con los grandes novelistas anteriores a ella, que denuncian una serie de situaciones y de injusticias, de hecho, que provocan un cambio social. Yo no es que sea un revolucionario, porque no me siento capaz de, por lo menos un revolucionario violento, de matar una mosca. Pero el hecho de
de que la literatura pueda conseguir a corto o a largo plazo un cierto cambio, sobre todo si tiene una audiencia masiva en las gentes que te siguen y te leen, sí, por lo menos un cambio de mentalidad. Yo te contaría una anécdota con mi novela 5 horas con Mario, ocurrida. Es decir, una señora bilbaína me escribió, de las pocas que me escribió y que se reconoció como Menchu, porque las que no tenían todos los caracteres con que yo había dotado a Menchu, negativos naturalmente, pues no se reconocían. Pero esta mujer reconoce que era más inteligente que las demás y se reconoció. Y esta mujer me decía en su carta, le agradezco su libro porque ha hecho posible que yo me conociera a mí mismo. Y a los pocos días yo daba una conferencia en Bilbao y se presentó con unas flores rojas para mi mujer, ¿verdad? Un detalle conmovedor que no es frecuente, pero que a mí sí me llegó dentro porque pensé que realmente con la pluma se puede hacer alguna labor. Efectivamente, yo creo que esa es una de las actitudes más claras en la obra de Delibes, sobre todo en las últimas etapas de la obra de Delibes. En la última yo creo que incluso hay una preocupación, el peso de la guerra civil española gravita de una manera absolutamente total, tanto en 5 horas con Mario como en este libro que tenemos aquí, Las guerras de nuestros antepasados. ¿La guerra civil influyó de una manera muy directa sobre tu sensibilidad? Yo creo que, sobre todo hombre sensible, influye una guerra. Y influye mucho más si esta guerra es civil. Yo pienso que cuantos hombres sensibles nos vimos metidos en aquel terrible empeño, estamos en cierto modo marcados. He llegado a decir más. Yo creo que si fuera posible hacer un estudio médico de las personas que participamos en aquella terrible conflagración, resultaría que los mutilados psíquicos son bastantes más que los mutilados físicos que nos airean sus muñones por las calles. Y en estos libros últimos de Miguel Delibes, y quizá en otros también, hay otra cosa que observan algunos estudiosos del fenómeno Delibes, que son cada vez más, porque Delibes es objeto de tesis en las universidades, sí, se le lee en los colegios, en los institutos. Los escritores de hoy están sometidos a una especie de control exhaustivo. Que es terrible que te tomen tan en serio, ¿verdad? Porque ya empiezas tú a tomar en serio lo que haces y esto es casi un síntoma de esterilidad. Entonces, algunas personas coinciden en afirmar que Delibes da la sensación de que se contiene, de que hay siempre una contención, un deseo de mesura, de no pasarse, incluso de guardarse cierto tipo de juicios o de observaciones sobre el tema que tiene en ese momento en los puntos de la pluma. ¿Hasta qué punto es cierto eso o es una sensación? No, pero no vas descaminado. Es decir, lo que a mí me horrorizaría es contribuir con mis libros a exacerbar unos odios, unas antítesis y una oposición violenta, ¿verdad? A mí me gustaría, es una dorada utopía, llevar al convencimiento de todos, ¿verdad?, de que esos ideales de paz, de justicia, de igualdad, en cierto modo, deberíamos conquistarlos sin necesitar para nada la violencia. De manera que no es una figuración tuya ni de la gente que me estudia, porque en efecto es así, ¿verdad? Yo trato de dar a todos mis personajes, dotarles de una humanidad y de una ternura para que no se hagan repelentes. Tenemos aquí una foto de Miguel Delibes a los 2 años y pico, entre 2 y 3 años. Cuando estalla la guerra civil, tú tienes exactamente... 15 años. Tienes 15 años, entonces. Si hubieses tenido algunos años más, muy pocos más, ¿acaso hubieras sido movilizado? Eso hubiera sido para ti, sin duda me imagino, ninguna, claro. hubiera sido para ti, me imagino, a una convulsión muy profunda. Sí, porque la movilización de todas maneras se producía por el momento, puesto que nunca se sabía si se iban a anticipar las fechas de llamada de los reemplazos, dadas las necesidades de los frentes, se producía a los 18 años, de manera que yo tuve 2 años de relativa tranquilidad, porque también me dolía lo que ocurría en torno, aunque yo no participara. Pero cumplidos los 17, yo me vi con un corro de amigos en la necesidad de ir optando por adoptar una postura
puesto que, claro, a mí lo que dentro de una guerra verdaderamente me estremece es pensar en una idea de un cuerpo a cuerpo, es decir, el apuntar a otro hombre o el ir a otro hombre con una bayoneta calada. Y entonces, por aquello de, seguramente, de la atracción que sentimos por el mar, los hombres de tierra adentro, acostumbrados a vivir en un mar de surcos, pues nos fuimos todos a la marina. Todo aquel grupo de amigos se fue disolviendo, teníamos prácticamente la misma edad y nos fuimos a la marina. Esto ocurría en el año 38, de manera que todavía yo tuve oportunidad de vivir un año de la guerra española. Sin embargo, hay una contradicción aparente entre el hecho de que Miguel Delibes sea tan ultrasensible para pensar con horror en el uso de un fusil con bayoneta y en cambio dispare a las pobres perdices del señor. Sí. Resulta que Miguel Delibes es un cazador nato que, si no nació cazador, heredó por lo menos el instinto de la caza. En efecto, esto de la herencia es un factor. Es decir, mi padre era cazador y cuando yo llego a la edad del razonamiento, pienso que no hay otro modo mejor ni más higiénico para llenar los domingos, los ocios de los domingos, que salir al monte con una escopeta a matar unas perdices o unos conejos. Pero aún hoy, que en virtud de la presión intelectual me he visto obligado a considerar este fenómeno aparentemente de insensibilidad que ocurre en mí, pues no lo veo así. Es decir, que pienso que el conejo, la liebre, las perdices, son animales como las terneras o las vacas que están hechas para que las comamos. Y pienso, por otra parte, que eliminarlas de un tiro es la forma más piadosa de hacerlo. Hay, sin embargo, un punto oscuro en mi razonamiento, que es el animal que no logramos acertarle y que marcha herido por el campo. Pero entonces también encuentro un consuelo, ¿verdad?, pensando en que esto que llaman los biólogos barrenderos del campo, el zorro, el garduño, el águila, etcétera, pues se hacen en poco tiempo con esa presa, porque he sabido que estos animales se alimentan de aquellas piezas disminuidas físicamente o enfermas o viejas, de manera que no creo que duren demasiado tiempo. Esto, por lo menos, me lo digo para mi propia tranquilidad. Para tranquilizar la conciencia. Y por otro lado te diría una cosa que dije a Baltasar Porcel en una ocasión, que a mí me contaron una anécdota de un guardián del campo de concentración de Dachau, donde se eliminaron tantos judíos, que lloraba cuando se le murió un canario. De manera que estos fenómenos de hipersensibilidad, de llegar a llorar por un pájaro y no importar meter millones de seres humanos en una cámara de gas, me da la medida de que son sensibilidades distintas y distinto tratamiento el que requiere un hombre del que requiere un animal, del que en definitiva, repito, nos alimentamos. ¿La caza te llevó al amor hacia la naturaleza o la naturaleza te llevó al amor hacia la caza, o ambas cosas se encontraban más o menos unidas? Hay un instinto que me empuja hacia la naturaleza desde muy joven. Y quizá este instinto está enlazado con esta hurañía con que hemos comenzado nuestra conversación. De manera que el hecho de que yo necesitaba horizontes abiertos para respirar y para vivir me llevó a la naturaleza. Esto ha sido tan agudizado que cuando yo dispuse de unas primeras pesetas que no debía emplear necesariamente en comer, pues me hice un pequeño refugio en el campo, en un pueblecito de Burgos, en Sedano, que están las primeras estribaciones montañosas de la cordillera cantábrica. Y en este pueblecito es donde realmente, cuando me refugio, me siento verdaderamente feliz. Si yo no tuviera las obligaciones inmediatas de atender a mis hijos más pequeños, pues yo no tendría inconveniente en retirarme allí, vivir con mi pequeño huerto, con mi escopeta y mi caña de pescar, ¿verdad?, dedicando otros ocios, otros ratos a la pluma. Creo que sería el ambiente en que yo me desarrollaría plenamente y a mi propia satisfacción. Miguel Delibes, recién llegado, hemos llegado hace unos meses a la Real Academia Española, en plena juventud, pudiendo esperarse de él todavía muchísima obra literaria, muchísimas novelas. Piensa que con eso
se ha cumplido, por así decirlo, con un deber que teníamos los demás, los lectores, hacia él. Piensa que de esa manera, por otra parte, se ha, en cierto modo, justificado su trayectoria de escritor. Finalmente, ¿entiende Miguel Delibes que en la Academia un hombre como él tiene muchas cosas que hacer, aparte de los honores? Es un gran honor lo que ha hecho la Academia conmigo, es un gran honor, es decir, distinguirme y llevarme a la institución es un inestimable honor. Pero en mi discurso de ingreso ya advertí que yo me consideraba tanto humana como literariamente poco académico, por lo menos en el sentido tradicional que damos a este término, ¿verdad? Todos estos actos oficiales, el frac, etcétera, etcétera, va poco conmigo. Por otro lado, pienso que mi labor dentro de la Academia pues podía ser más bien escasa. Yo no me siento muy capaz de ayudar a estos hombres que trabajan mucho en algo eficaz. Pero últimamente parece que he encontrado una manera de colaborar con ellos en el sentido de que advierto en la última edición del diccionario pues muchas definiciones defectuosas y muchas omisiones graves en lo que se refiere a la vida de la naturaleza y de los pájaros. De manera que ahora me he propuesto, para justificarme y, en fin, para colaborar con estos compañeros, puesto que no es justo que ellos trabajen mientras yo les miro trabajar, en hacer algo relativo a esto, enviar una serie de papeletas para que se incorporen a las futuras ediciones de diccionario. Hay una cosa muy interesante, y aunque estamos ya casi fuera del tiempo, que yo no quisiera que se nos escape, mientras vemos un manuscrito de Miguel Delibes precisamente de su discurso de ingreso en la Academia, y es el problema del lenguaje. El oído agudísimo de Miguel Delibes ha captado de una manera muy fiel el estilo coloquial del campesino castellano, sobre todo. Pero ese lenguaje no se va a convertir un poco en una pieza, en un testimonio histórico, puesto que ese lenguaje está extinguiéndose por una serie de causas sociales que nos llevaría mucho tiempo examinar. Exactamente, esto va a ser en poco tiempo, creo, una pieza de museo. Es decir, los chicos jóvenes de los pueblos de Castilla no hablan hoy como sus mayores, como no visten como sus mayores, de manera que lo que veo es que hemos desbaratado, hemos destrozado una cultura rural que tenía muchos valores, pero lo terrible para mí es que no veo de momento que la hayamos sustituido por nada noble. El tiempo se nos agota, habrá que dejar para una próxima ocasión la oportunidad de seguir en otro capítulo más amplio las muchas facetas que hay en la personalidad humana entrañable de este hombre que puede parecerle a los demás huraño, pero que a nosotros nos ha parecido cordialísimo y muy abierto en esta oportunidad, como en todas las que hemos tenido ocasión de encontrarnos. Hay mucho que leer de Miguel Delibes todavía y hay mucho que hablar, si Dios quiere, en el futuro. Esto ya veremos. Gracias, maestro. Muchas gracias. Cientos.
Así de portentosamente suena la guitarra flamenca de Carlos Montoya, una cumbre en este arte, una cumbre que probablemente no va a tener par igual en mucho tiempo. Muchas gracias, amigo Joaquín. Bienvenido, maestro. Muchas gracias. Yo quisiera mostrar a nuestros amables espectadores, y para empezar, estas dos manos que ustedes han visto sobre la guitarra. Esta es la mano derecha, que es portentosa, y esta es la mano izquierda, de la que se dice que es una mano maravillosa, es una maravilla auténtica. Maestro, si hubiera que asegurar estas manos, ¿cuál de las dos aseguraría usted más alta? Pues aseguraría las dos, porque las dos tienen que estar compaginadas, por si no, no valen. Parece ser que las compañías de seguros no se atreven a correr riesgos tan altos con usted. Pues no, me aseguran un dedo o dos, pero no me aseguran la mano. Es una ruina, pero bueno, el seguro lo tengo yo, que tengo cuidado. Yo sé cuál es el seguro que usted tiene, pero eso lo diremos más tarde, al final. Muy bien. Yo lo que quisiera es que me dijese, ¿cuál es para usted la más importante? Bueno, en la guitarra las dos manos son importantes, porque si las dos manos no están compaginadas a las velocidades que da uno, puede ser si una mano es más ligera que otra, entonces no va la cosa. Hay que estar compaginada y ser igual. Las dos manos son importantes. Pero ¿cuál de las dos tiene más duende, más fuerza, más encanto, más misterio, más Pues profundidad? la derecha tiene esos pellizcos y luego los ligados de la mano izquierda son los que dan el sentido. Los tiempos, cómo siente, humanamente, cómo se puede sentir. ¿Cómo se expresa, cómo se comunica, cómo se traduce ese sentimiento? Pues bueno, eso no se puede explicar, porque eso se nace con la persona misma. No se puede enseñar ni aprender. Eso ya se nace desde pequeño y desde que uno nace. Nadie hubiese dicho que este hombre que ven ustedes aquí hoy con nosotros, gitano por los cuatro costados, como él se honra en confesar, aunque tampoco lo parezca... A mucha honra. A mucha honra. Seguro. Nadie hubiese podido sospechar que este gitanillo de lavapiés iba a conquistar el mundo de la manera que él lo ha hecho. Ha dado la vuelta al mundo 15 o 20 veces en triunfo. Da 300 conciertos anuales a unos precios que verdaderamente en su país no se le pueden pagar, en el país donde nació. Pues sí, eso de los conciertos es pura verdad, porque critican y no critican, porque desgraciado de aquel que no le critican. Pues todo el mundo sabe que los doy. Y además, aunque la humildad es una hipocresía que hay. Maestro, aquí hay que quitarse las máscaras. Este programa pues seguro, sin antifaz. Aquí pues seguro, pan. hipocresía es ridículo. Todo el mundo sabe que yo doy esa cantidad de conciertos y que en el extranjero y en todo el mundo he dado categoría a la guitarra flamenca. Hay unos guitarristas magníficos, estupendos, pero yo he tenido la suerte de poder dar esa categoría a la guitarra flamenca como se merece, porque la guitarra flamenca es fantástica. Vamos a ir por partes, maestro. Sí. Quedamos en que usted nace en Lavapiés. ¿Seguro? Hace 70 años. Pues 72. 72. Verán ustedes qué piel tiene tersa, una piel de niño todavía, esas manos con esa elasticidad, con esa agilidad asombrosa. 72 años. Parece que la raza gitana mantiene hasta muy tarde esos privilegios. Pues sí, yo creo que sí. Sabe usted, amigo Soler, que el abuelo, el padre de mi padre, murió a los 103 años. Y mi abuela, o sea, mis abuelos, y la madre de mi padre murió a los 105 años. Es fantástico. Vivían como Matusalén. De modo que le veremos a usted centenario y dando conciertos. Pues yo creo que sí, porque yo me siento como si tuviera 30 años. Gracias a mi esposa, que me cuida extraordinariamente. Nace usted en Lavapiés, allí transcurren sus primeros años. Sí, señor. ¿En qué calle? Pues la calle de María. En la calle de la Ave María. Luego estuve en Lavapiés, con esos barrios que lo adoro. Llevo ya 40 años en el extranjero y sigo en Lavapiés. Y eso me honra y sigo en ella y no me se va. ¿Y cómo descubrió usted la guitarra? Pues mire usted, eso ya viene de tradición de familia. Usted sabe muy bien que yo tenía un tío que era el fenómeno de la guitarra. Don Ramón. Don Ramón Montoya, excelentísimo don Ramón Montoya, porque verdaderamente era una maravilla. Ahí todos han cogido de ese hombre. Esa escuela que existe es la de don Ramón.
Claro, mi tío hizo de la guitarra un instrumento, porque tocaba con una delicadeza y una suavidad y un sonido precioso. Para mi concepto no es porque fuera mi tío, pero yo creo que ha sido el genio de la guitarra. Admitido eso, sin embargo, parece que su tío no fue ni responsable ni siquiera preceptor de usted. Usted sabe que nadie en la familia, pues no se va bien la cosa. En casa del herrero, cuchara de palo. Justamente. Entonces, yo, por un lado, estoy agradecido a no haber cogido la técnica de mi tío, porque tengo mi estilo propio. Y eso me ha favorecido para mí. Porque yo soy un guitarrista, ni toco mejor ni peor, no digo que toque mejor que nadie, nada, pero yo tengo un estilo diferente a todos los que hay en la guitarra. Hoy hay guitarristas magníficos, la guitarra ha ganado enormemente en estos tiempos, se toca la guitarra, pero a mi concepto, el estilo que a mí me gusta, no me gusta mucho el que hay ahora, porque yo en mis tiempos, cuando era pequeño, oía tocar a unos guitarristas como que no habrán conocido mucha gente, como Curritos de la Jeroma, que era muy cortito, pero le tocaba a usted, le vibraba el corazón, era humano. Y luego tenía usted un niño de Huelva, que creo que sigue viviendo, que ha sido magnífico. Luego tenía usted un guitarrista también, que era Luis Molina, que era maravilloso. ¿Pero quién le enseñó a usted a tocar la guitarra? Pues le voy a decir a usted, fue una cosa muy extraordinaria. A mí me empezó a enseñar un señor que era barbero, Pepe el Barbero, pero tocaba estupendamente. Y al año de enseñarme él, me dijo, mira, Carlos, es imposible que te enseñe más porque ejecutas más que yo. Así que haz tu carrera ya y sigue como tú pienses, como tú creas. Entonces yo seguí haciendo mis cosas y yo lo que quería es estaba buscando un estilo propio, mío, no parecerme a los demás. Entonces yo empecé a tocar, iba buscando mis variaciones, mis cosas, y yo tenía mi estilo. Y de esa manera pude lograr no parecerme a ninguno. Pero al principio usted tocaba para bailar Yo he tocado, mire usted, yo he tocado, en aquellos tiempos me consideraban como casi de los jóvenes el mejor que tocaba bailar. Le llamaban a usted la locomotora, si no... Justamente. Si no me engaña la memoria. Yo ejecutaba, en aquellos años, pues yo ejecutaba como un demonio. Era un chico y todos se asombraban, porque hacía los arpegios, escalas, los trémolos, todos a unas velocidades tremendas. Pero en condiciones, nada de locura, pero bien. Y claro, yo en aquellos tiempos pues, estaba considerado, y trajeron a un sitio que abrieron el Cursal de la Concepción Jerónima y pusieron unas cosas flamencas que eran muy buenas. Y trajeron a grandes artistas flamencos y me buscaron a mí para el cuadro flamenco. Y venía la Malena, la Macarrona, la Camisona, Paco Senra, Juan el Estampillo, todos esos bailadores que eran maravillosos. La Plana Mayor. Hombre, por Dios. Y yo era un chiquillo. Y pues yo me veía ampliamente con esa gente tan enormemente artistas, claro, y bailaban de una manera tan extraordinaria que un guitarrista que toque para bailar en condiciones flamenco no tiene que ensayar, porque el baile y la guitarra, todo el que sabe ir por las medidas necesarias flamencas, Hay unas señales, un código. hay unas de señales, un avisos. corte de pies y todo. Exacto. Que ya avisa a la bailadora, avisa al guitarrista. Y no necesita usted enseñar, si no se siente usted en su silla, la bailadora empieza. Hoy, en cambio, hoy se toca muy bien para bailar, pero hay esos bailes tan largos que hacen hoy, que por cierto, ha avanzado también el baile, ha avanzado una barbaridad. Son ya arreglos que hacen unos cortes, o paran, luego empiezan, luego zapatean solo, luego van a... Total, pero se ha quitado esa cosa de amplitud, de humanidad y de belleza artística. Aún suponer la Malena o la Macarrona, que era una mujer gorda, graciosa, unos brazos preciosos, no le marcaba nada con los pies. Los dos bailadores que estaban en la punta del cuadro flamenco solo le marcaban el desplante de la llamada, porque ella hacía los desplantes con los hombros, no hacía nada con los pies, sino con los hombros y los brazos. Era una belleza. No es que yo critico hoy los bailes que como bailan hoy, o bailan extraordinariamente. Hoy de las que bailan a mí me parece
que Pilar López ha sido la que ha guardado una tradición. Cuando baila a la guitarra, baila muy bien, muy bien. Y además le gusta las cosas flamencas, es muy depurada, es una gran artista. La conversación naturalmente tiene que seguir derroteros así, libres y abiertos, Hombre, seguro. pero yo creo que ahora vamos a retroceder otro poco, porque Venga. después de tocar usted en los cafés cantantes para bailar, por cierto que se cuenta en algunas anécdotas que he leído de usted que tocaba tanto, tan deprisa y tantas horas que le sangraban los dedos. Mire ¿Es usted, cierto eso? Sí, sí, sí. Yo tocaba en el Café de la Madalena. Entonces, yo tenía como artistas como Juan Estampillo, también el Mochuelo, tenía la Rubia de Jerez, una bailadora por la idea muy buena, la Pastora, la Visca, que decían la Graviera, la Fea, eran artistas extraordinarias. Y era el único en aquellos tiempos de los jóvenes guitarristas que cuando terminaba de bailar, cogía una silla, me echaba adelante y yo tocaba solo, que en aquellos tiempos no se estilaba. Se estaba a tocar para bailar, nada más, pero yo cogía la silla, pero no tenía uñas porque me las comían. Me las comían, porque ustedes se cuentan, tocar 10 o 12 personas de esas, porque el momento dado eran muy difíciles, porque eran gente que cuando no iba uno acompañándolas en condiciones, se volvían delante del público a la cabeza y decía, niño, y le avisaban a uno, ¿eh? No, eran fantásticos, pero la única manera de poder aprender y dirigirse con ellos en condiciones. Yo ganaba 3 o 4 pesetas y me las gastaba con los bailadores, a Juan el Estampillo, de Román García, una taberna de enfrente, los llevaba y me gastaba las 4 o 5 pesetas que ganaba en vasos de vino, en dar una escoba para que me pudieran ensayar en condiciones, pero total, que salí. Así se hizo Carlos Montoya y así llegó el día en que las grandes figuras se fijaron en él y entonces vino el primer contrato importante. Bueno, el primer contrato, después de mi servicio militar en Ceuta, que tuve 3 años, cuando vine... Siguió usted en Marruecos y estuvo usted hasta herido y todo, creo, sí, ¿no? sí. Herido y condecorado, además. Bueno, por cierto, estuve en... Para que luego digan que si los gitanos. Pues le voy a decir usted una cosa, si le dice de condecoración, ahora hablaremos después de eso, si da tiempo. Pues, ¿cómo íbamos? Estábamos hablando de que después del servicio militar en Después Marruecos... vino un tal Mekel, que era el manager de la Argentina, Antonia Merced Argentina. Y vino buscando un guitarrista. Y yo di una audición de los muchos, dieron muchas audiciones, y una de esas audiciones la di yo. Entonces me vieron y dice, ese es el guitarrista que quiero. Entonces me fui con la Argentina a París y estuve en toda Europa con ella durante 3 años. Fue una cosa fantástica. Era una gran artista. Y luego vino la Argentinita, Encarnación López, Argentinita, una extraordinaria artista, maravillosa, una coreógrafa. Hoy todo el mundo está haciendo lo que hacía esa mujer, maravillosa. Y hemos estado 10 años juntos hasta que se murió. Fue una cosa fantástica. ¿Y cuándo empieza Carlos Montoya a ser un solista, un guitarrista pues mire usted, de concierto? Cuando ella murió, que murió en Nueva York, yo dije, ¿a quién puedo yo tocar que lo que hago sirva y que esté bien? Pues no encontraba un nombre. Entonces, no toco más a nadie, yo voy a tocar solo. Entonces, empecé, mi señora y yo empezamos a buscar pequeños... Había un estudio que le decían la Mary, en Nueva York, y alquilé ese local que cabían 110 personas para dar el primer concierto que di. Me costó $100 y lo llené. Fue un éxito tremendo. Entonces cogí el teatro, el Carnegie Hall, el pequeño, de 300 personas en Nueva York, lleno. Luego el Fisher Hall enfrente, que era de la Columbia, 350 personas, y lo llené. Luego vino un señor que me dice, le di a usted $500 a otro empresario para meter a usted en Town Hall. En aquellos tiempos el Town Hall era el teatro de conciertos mejor que había. Entonces, $500, que me prende este señor, nada. Era un teatro de que caben 2.700 y pico de personas. Me anuncian lleno. Doy 2 conciertos más, lleno. Entonces vino una gran compañía que es la William Morris, que era de lo más grande que había, como la Columbia y todo eso. Entonces me contrataron. Entonces me empezaron a dar los primeros conciertos y empecé a dar los conciertos y me daban $600, $700 y los primeros conciertos pues me hice 15
Luego al segundo año tuve tanto éxito que tuve 35. Luego ya siguió la cosa, ya mucho más, pues 50, luego ya los 75, hasta los 100, 110. Hasta hoy que hago 100, 110, todos los años en América. ¿Recorre usted todos los estados? Todos los Estados Unidos. Voy después a Alaska, después a Hawaii, después voy al Japón, a New Zealand, a Australia, Hong Kong, Manila. Después vengo aquí a Europa, toco en Inglaterra, he abierto la guitarra flamenca en los recitales, en las salas de conciertos, en Alemania, que son dificilísimos. ¿Y cómo reaccionan todos esos públicos Fantástico, tan me dispares? adoran, me adoran. Hay una cosa en el artista, no es cuestión de hacer muchas cosas, sino una cosa de contacto, de humanidad. De comunicación, sí. De comunicación, que es lo que cuenta. Usted transfunde una sensación de humanidad muy grata, maestro. Pero es que no busco eso, sino que yo mismo... Nace de usted, es espontáneo. Salgo y soy así. Bueno, estamos mostrándoles ahora, o vamos a hacerlo, algunos catálogos de distintas empresas y estados europeos donde están reseñados todos los conciertos del año, de la temporada. Verán que el único nombre español que se ve casi siempre es el de Carlos Montoya, entre la plana mayor de los grandes instrumentistas del mundo. Hay alguno de ellos en el que aparece otro gran guitarrista, otro gran maestro en otro estilo, que también algún día, si Dios quiere, tendremos en este programa, que es Andrés Segovia. Pero Carlos Montoya está presente ahí siempre, en todas las grandes giras internacionales. ¿Quiere decirse que usted ha hecho millones y millones de kilómetros? Bueno, pues le voy a decir a usted, yo me gasto todos los años solamente en viajar, entre 35.000 a 40.000 dólares solamente en viajar. Solo en billetitos de avión. En billetitos de avión. He cogido todas las clases de aviones que hay en el mundo, pequeños, grandes, medianos, poderosos, más poderosos, bueno, fantástico. Bueno, ¿y cómo reaccionan los gitanos del resto del mundo cuando se encuentran con usted? Pues parece que los dan un poco de reparo de ver a un señor como yo, lo que ha llegado. Pues usted, como sabe, yo soy el único guitarrista del arte flamenco que está condecorado por el gobierno español. Y por muchos gobiernos, usted tiene... Bueno, me han dado la llave de Nueva York, me han dado la llave de San Francisco, me han dado la llave de Miami. Luego el gobierno de Texas me ha hecho ciudadano honorario. Luego el gobierno de Alaska también me ha hecho ciudadano honorario. Y tengo tantas cosas. Y una de las cosas que me ha hecho mucho placer es en Múnich, en la Hércules Saal, que es una de las salas más famosas que hay, muy bueno. La prensa, toda la prensa de Múnich, me dieron un diploma que es de La Rosa, diciendo que era el concierto más interesante que habían escuchado en la temporada. Fue una cosa que me agradó mucho y me gustó mucho. De modo que los gitanos le miran a usted con muchísimo respeto. Como debe de ser. Pero con mucho cariño también. Sí, yo los tengo mucho cariño. Son buena gente y son muy buenos. Y sabiéndolos llevar son gente extraordinaria. Son gente que se les sabe llevar, son maravillosos. Usted debe de ser el gitano más famoso del mundo en este momento. Pues puede ser que sí. ¿Y ellos acuden de vez en cuando en súplica de ayudas? No me molestan. No le molestan. No, nada de eso. Por otra parte, ¿existe un idioma internacional, un argot Pues de los sí, gitanos? sí, pues existe el caló. El caló. El caló. O sea que un gitano en Nueva York le habla a usted igual que un gitano de Málaga. No. Mire usted, el gitano, un gitano de la Europa Central, pues al pan lo llaman marró. El caló español dice manró. Ellos dicen acáis. Los Y ojos. nosotros sacáis los ojos. Hay una S de diferencia, una S inicial. Nada más. O sea que hay una gran semejanza, ¿no? Ahora, el gitano español tiene más señoría y es más gente. El gitano por ahí es un poco raro, regular, no se puede saber. ¿Cree usted que la raza gitana en España tiene como más prestancia, más señorío? Oiga usted, son señores todos. Son señores. Usted no verá nunca un gitano que haya degollado a su madre, a su padre, a sus hermanos. Puede ser que se maten por cosas de honor y de cosas. Pero el gitano, no verá usted nunca que han dicho que haya matado tal o que haya... Quiere a los suyos y además que a los suyos tiene una gran sumisión a los mayores, ¿no? Justamente, respetan. Los hombres ya de edad, los jóvenes respetan
Yo tengo un pariente en Alicante que tiene hijos de 40 años casados, ya casados, con 4 o 5 hijos, y les dice ese señor, a las 10 de la noche tienes que estar en casa. A las 10 de la noche están esos chicos en casa. Y no se menean. Este es el maestro Montoya, Carlos Montoya, la guitarra flamenca número 1 del mundo, con esas manos por las que, según la tradición, corre sangre de reyes. Esas manos que van a volver a deleitarnos ahora con su guitarra. Digamos que el hombre que tenemos a nuestro lado, aquel gitanillo de lavapiés, ha conquistado todo lo que se puede conquistar en este mundo: dinero, fama, fortuna y la felicidad, que es muy importante, porque yo quisiera que ahora, mientras usted se va hacia la guitarra, yo quisiera darles una sorpresa a usted y a los amables espectadores, presentándoles a la esposa del maestro Montoya. Así. Maestro, usted lo suyo. Adelante, señora, por favor. ¿Qué hay, Joaquín? ¿Qué tal, Sally? ¿Cómo está? Bien. Esto sí que ha sido una sorpresa Miren para ustedes Carlos si es y para mí. curioso que un gitano de lavapiés haya llegado a conquistar hasta una dama norteamericana, hija de diplomático, lo que significa que realmente tiene un embrujo gigantesco. Pero lo más maravilloso es que la familia de Carlos, tan gitanos, me consideran a mí más gitana que él, ¿Y cómo ha llegado usted a integrarse dentro de ese estilo y de ese ambiente? porque la única manera de vivir con un gitano es de ser gitana. Y amándole, claro está. ¿Cómo es Eso él? me ha abierto un mundo entero. ¿Cómo es él en la intimidad? Pues el hombre más maravilloso y el hombre más difícil que hay, porque sobre todo para una extranjera, no conociendo toda esta tradición tan distinta a la nuestra, yo que era una chiquita que hacía todo lo que me daba la gana con la célebre libertad americana y eso, me costó mucho y me sigue costando algunas veces adaptarme, pero como creo que te dije otro día, los gitanos son como los españoles, pero con creces. Entonces, a las buenas, todo. Y además, ya hay una cosa muy importante, y es que no solo como persona, como intérprete, él hace a Sally vibrar y sentir como nunca. Yo tengo la suerte que en Estados Unidos él no puede hablar mucho y entonces yo tengo ocasión de servirle de intérprete, de hablar de este arte suyo que a mí me vuelve loca, porque aunque él diga que yo no hago más que criticarle, soy su fan número 1. Y creo que una de las razones puede ser que él sigue trabajando tanto es porque podemos hacerlo juntos. Y hay otra cosa importante más. Decíamos que el maestro tiene un seguro. El seguro es Sally. Claro. Ella evita que el maestro coja algo pesado, una maleta, un paquete, un libro demasiado grueso, que abra una ventana que está muy... Todo lo hago yo. Todo lo- Además, yo no sé, somos distintos en todo. A mí me gusta hacer un esfuerzo físico y a él todas sus energías se le van en la guitarra. Evita todo lo que no tenga que hacer. Es prodigioso. Además, siempre es como una fuente, es un manantial. Él Sigue inventa de con el continuo. mismo entusiasmo. Hoy mismo, escuchándole esta soleá y estas tarantas, ha hecho cosas que para mí eran totalmente nuevas. Y llevo más de 35 años escuchándole, porque antes de ser casada con él ya le seguía artísticamente. De manera que usted se enamoró del artista o del hombre. Primero del artista. Le llegué a conocer a través de su arte, pero no tuvo absolutamente nada que ver con mi casamiento, Y sigue usted enamorada. más que nunca. Y él no hay más que ver. Es que yo si no, no aguantaba 35 años, ni 35 meses. Esa fue la extraordinaria conquista que hizo, además de conquistar el mundo, el maestro Carlos Montoya, al que le oímos ahora cerrando este espacio. Tarantas.
Se ha dicho del profesor don Juan Oró que es uno de los cerebros más importantes de nuestro siglo. Es uno de los investigadores españoles que llevan más de 20 años en los Estados Unidos. Nació en octubre de 1923, un día 26, en Lérida. Pero sabemos poquísimo, a pesar de que el profesor Oró viene de vez en cuando desde Houston hasta España y nos da conferencias. Lo cierto es que no hemos acertado a saberlo bastante acerca del profesor. Quisiéramos, hasta donde sea posible, profundizar, dialogar a fondo con usted, profesor, porque tenemos un gran interés en saber acerca de su vida y acerca de la labor importantísima que usted viene realizando. Empezaríamos por saber cómo se produce, en qué medio, en qué ambiente, su aparición en este mundo, no cuál es el origen de la vida, sino cuál es el origen de su vida, profesor. Según me dijeron mis padres, yo nací en un arrabal de Lérida, en La Bordeta. Mis padres eran panaderos y luego se trasladaron a la propia ciudad, a Lérida. Allí aprendí, a partir de los 5 años, el oficio de panadero. Además, como mi padre había sido agricultor y compró una pequeña finca, un pequeño huerto, aprendí también la labor de campesino y un poquitín de cuidar de los animales. Me formé esencialmente en Lérida, fui al Instituto de Segunda Enseñanza y cuando vino la guerra Civil Española,
pues nos fuimos durante unos 9 meses a la ciudad natal de mi padre, la ciudad de Alcanó. Al regresar continué mis estudios de bachillerato. Hacia el 6º curso de bachillerato, en fin, después de haber leído Kant, Schopenhauer y otros filósofos europeos, estaba pensando qué iba a hacer de mi vida. También leí al mismo tiempo obras como la de Camille Flammarion, La pluralidad de los mundos habitables, y varias de estas obras me indujeron a pensar hacia la posibilidad de dedicar mi vida al estudio de un aspecto de la ciencia que hasta entonces no se había estudiado, es decir, ¿cuál es el origen de la vida? Es decir, Flammarion hablaba de otros mundos, donde quizás existen seres como los hombres o más adelantados todavía, y sin embargo todavía no habíamos resuelto la pregunta del origen de la vida en la Tierra. Entonces yo me di cuenta que la filosofía del siglo XIX ya había pasado de moda, que para el siglo XX la filosofía estaba muerta y que la filosofía tenía que hacerse de otra forma. Es decir, tenían que atacarse los problemas fundamentales de la existencia usando el método científico, siempre y cuando que fuese posible el uso de dicho método. Yo pensaba entonces, ¿cuáles son los problemas más fundamentales de nuestra existencia? El primero es el origen del universo o el origen de la materia. El segundo es el origen de la vida. El tercero es la concienciación, la aparición o el origen del hombre. Para mí estos fueron en aquellos tiempos, han sido y creo que continuarán siendo los 3 problemas más fundamentales de la filosofía, del pensamiento humano. De estos 3, creí que quizás uno de ellos, es decir, el estudio del origen de la vida, podía ser enfocado y podía ser atacado por métodos científicos, ya que me hice el siguiente razonamiento. Si Darwin nos dice que los seres más complejos vienen de seres menos complejos, uno se va haciendo esta pregunta, el hombre viene de otros seres inferiores, estos seres inferiores vienen de otros más inferiores, y finalmente llegamos a una célula, al extremo de la cadena. Y entonces, claro, desde el punto de vista científico uno no puede pararse, y entonces dice, ¿de dónde viene el ser primero? Y entonces uno tiene que intentar resolver esta pregunta. Diríamos entonces, profesor, interrumpiéndole, que fue Flammarion prácticamente quien iluminó un poco la idea de su vocación. Quizás sí, quizás, o sea, Flammarion, que pues era conocido como el poeta astrónomo, es decir, influyó en mi ánimo sus especulaciones y su proyección hacia el futuro, fue el que dejó quizás la huella más fuerte con relación al enfoque de lo que le estaba mencionando. ¿Y cómo encara usted la realización de esa vocación, profesor? Bueno, pues puedo decirle que, en fin, o sea, para intentar resolver este problema, yo entonces dije, bueno, ¿cómo voy a intentar dedicar mi vida y hacer mis trabajos con relación a la solución de este problema? Y entonces, claro, para mí lo importante era tener la formación necesaria para poder atacar dicho problema. Y entonces, pues pensé cuáles serían las carreras más adecuadas para dicho ataque. Entonces pensé pues que había la química y la biología. Decidí, después de empezar, empecé ambas carreras al mismo tiempo, e incluso debido a ciertas amistades añadí la de geológicas, es decir, empecé químicas, biológicas y geológicas en la Universidad de Barcelona al terminar la carrera, al terminar el bachillerato. De las 3, pues claro, para profundizar seriamente tuve que optar por una, y la más adecuada yo, decidí en aquel primer año era la de química. Estudié la carrera de química con el pensamiento de ir más adelante a hacer mis estudios de doctorado en Alemania. O sea que su objetivo era Alemania. El objetivo, sí, porque en aquellos tiempos Alemania era la meca la nación, de la ciencia.
más en auge dentro de las ciencias químicas y biológicas, y esta era mi meta, la de ir a Alemania. Pero claro, con la guerra, pues Alemania estaba destrozada. Los 3 años que cursé de alemán me sirvieron de poco porque, pues, francamente vi que no era el lugar para ir a estudiar, a hacer el doctorado. Y entonces, pues, opté, pues, para ir a Inglaterra o a los Estados Unidos. Los Estados Unidos estaban, en fin, no habían sufrido tanto de la guerra, y entonces, sin saber mucho inglés, francamente, lo que aprendí leyendo El Meridiano y, en fin, y otras revistas y unos pequeños cursillos que unos momentos antes de marchar, pues decidí irme a los Estados Unidos. ¿Con medios suficientes para ello o sin medios, profesor? Bueno, en fin, los pequeños ahorros que yo pude hacer, pues, del ejercicio de la panadería durante los últimos años. En fin, gracias a la ayuda que recibí de parte de mis hermanas, pude, en fin, dejar mi familia en Lérida y pude, pues, en fin, entrar en la Universidad del Rice en los Estados Unidos. Antes de ir, sin embargo, pues intenté ver cuál sería la universidad en la cual yo podría estudiar y hacer el postdoctorado. Escribí a unas 52 universidades. Entre ellas, unas 6 me contestaron afirmativamente en el sentido de que no solo me daban entradas, sino que me pagaban mis estudios. Le daban enseñanza gratuita total. Sí, una de ellas fue, en fin, la más generosa, y esta es la Universidad Rice, que es, en aquellos tiempos creo que era una de las 2 que existían en los Estados Unidos, que una vez aceptada la persona, es decir, que habían visto en su currículum vitae y en sus deseos de hacer estudios que, en fin, era una persona adecuada para la universidad, pues me aceptaron sin tener que pagar nada de enseñanza, solamente el coste de mi manutención. Entonces, una vez yo ingresado en la Universidad Rice, tuve la buena fortuna de encontrar un amigo cuyo profesor estaba haciendo estudios con relación al cáncer. Esta era una de las otras disciplinas que me había interesado, aunque no pensaba dedicarme enteramente a ella. Sin embargo, consideré que haciendo estudios de doctorado, estudiando problemas relacionados con el cáncer, podría aprender la metodología científica avanzada de los Estados Unidos y que luego podría usar para mis estudios acerca del origen de la vida. Y así fue. De tal forma que este profesor era de la Universidad Baylor, del Baylor Medical School, que, como ustedes saben, tiene los catedráticos de Bakey, Cooley, los cirujanos de corazón famosos que ya conocen ustedes. Entré y, además de aceptarme, me ofrecieron dinero encima, es decir, el dinero correspondiente, desde luego, a una beca. En fin, lo normal cuando se trata de estudios patrocinados, por ejemplo, por el Instituto Nacional del Cáncer, ya que dichas investigaciones estaban patrocinadas por dicho instituto. Y recordaré, en fin, hoy día no sé si, en fin, con un poco de difícil de entender, de que me ofrecieron unos $300 cada mes para estudiar, para hacer estos estudios. Yo, como no tenía la seguridad de que les iba a responder al director del programa, en fin, de estos estudios, pues francamente les dije que yo no iba allí para el dinero, que consideraba como una especie de, en fin, de soborno, en fin, que no veía yo que ellos estaban justificados en ofrecerme tanto, y estuvimos discutiendo una semana. Hasta que rebajaron. Hasta que me rebajaron mi sueldo a unos $200. Creo que en aquellos tiempos esto era más que suficiente para vivir en los Estados Unidos, y así fue. Efectivamente, fueron 3 años de gran placer para mí, porque pues viví 100% del tiempo de mi existencia en Houston trabajando en estos experimentos. A costa, sin embargo, aclarémoslo, de un cierto sacrificio, especialmente de la familia, porque el profesor Oro, cuando se marchó a esa aventura casi sin dinero, prácticamente con casi nada, era ya un hombre casado y padre de familia.
y dejó a la esposa y a los hijos en Lérida con la panadería, mientras él se concentraba 24 horas diarias en el estudio. Así es como realmente se puede llegar a ser algo, ¿no le parece a usted, profesor? Sí, debo dar gracias, en fin, a toda mi familia, a mi comprensión de la esposa, familia que fue a la realmente... comprensión en fin, de mi esposa particularmente, de mis hijos y de mis hermanas, en fin, que todos hicieron posible que mi estancia en los Estados Unidos no hubiese sido, en fin, no hubiese creado una situación crítica para mi familia. Pero permitieron efectivamente que yo durante estos años pudiese rendir, pues, en fin, todo lo que un hombre puede rendir en poco tiempo. Resultó que efectivamente terminé mis estudios de doctorado en 2 años, cosa un poquitín insólita, y el decano de la Facultad de Medicina, pues, en fin, determinó que aunque hubiese terminado mis estudios ya con los artículos enviados para la publicación, que debería estarme otro año simplemente porque, en fin, normalmente no daban doctorados en 3 años. Y durante este tiempo lo aproveché ya para entrar como instructor en la Universidad de Houston, ya que la Universidad de Houston era una nueva universidad que había empezado un departamento de química y querían poner una línea de bioquímica y iban detrás de un bioquímico. Y así fue que yo, sin haber terminado la carrera, ya estaba empleado como bioquímico en la Universidad de Houston. Yo quisiera ahora hacer un pequeño paréntesis en su historia para interesarme por la historia de todos nosotros y por la historia de la vida en general, y para preguntarle, de acuerdo con sus estudios, con sus investigaciones, profesor Oró, ¿de dónde venimos y qué somos? En fin, no sé si lograré saberlo antes de morirme. Esta es precisamente, en fin, una de las preguntas más importantes que, en fin, lo único que se puede hacer es aportar aquel granito de arena que pueda contribuir a una mejor respuesta a su pregunta. En ciencia cierta, en fin, poco puede decirse. Ahora bien, si uno se plantea el problema de una forma general, ya sin intentar dar respuestas que puedan confirmarse científicamente de una forma inmediata, pues sí que es verdad que si uno mira a los seres vivientes que existen en la Tierra, se ve en ellos que hay un hilo que les une, que hay una continuidad genética. Por ejemplo, sabemos hoy día que todos los seres vivientes tienen el mismo código genético, ya se trate del hombre, ya se trate de una bacteria, ya se trate de un virus. Todo está programado. Todo está programado usando 2 lenguajes. El lenguaje genético de los ácidos nucleicos, del cual está formado esencialmente por 4 letras distintas. Y luego el lenguaje de los aminoácidos, que son los sillares de las proteínas, que está formado de 20 palabras. Como verán, los lenguajes biológicos son un poquitín más parcos que los lenguajes humanos, aunque no muy diferentes, porque, en fin, hay idiomas que tienen más o menos unas 20 palabras, o unas 20 letras del alfabeto, ¿no? El español tiene un poquitín más, pero no mucho más, o sea, una tercera parte más. Pues bien, es decir, todos los seres que existen en la superficie terrestre, todos se rigen por este sistema, por este código genético, y hasta ahora no se ha encontrado una excepción. Ahora, ¿qué nos dice esto? Nos dice que hay una unidad. Y además vemos que a medida que los seres son más complejos, el material, el código genético, o sea, la cantidad de información que existe en los cromosomas o en las células ADN, que tienen el contenido de información necesario para todas las actividades de aquel ser viviente, pues aumentan con la complejidad del organismo. Lo cual quiere decir que la única interpretación posible de este hecho es de que, en fin, hayamos empezado de un ser relativamente simple, que se haya hecho más complejo con el tiempo por la añadidura de
diferentes partes del código genético, la modificación del mismo y la variación con el tiempo producida por la mutación, que puede ser más o menos espontánea, y luego la adaptación de dichos seres vivientes a las condiciones del medio ambiente. Es decir, el aumento de contenido genético de cada célula o de cada ser viviente, la producción de mutaciones de este código genético y la adaptación del ser resultante es lo que permite la evolución progresiva desde un ser unicelular a un ser, o podemos empezar de un ser unicelular procariótico, es decir, sin núcleos bien definido, a un ser eucariótico con un núcleo bien definido, con otros organelos en la célula, y luego a un ser multicelular, donde estas células se juntan, actúan de una forma cooperativa y dan lugar a un ser superior. Este ser multicelular superior, que en el precámbrico, por ejemplo, podría ser relativamente sencillo, pues evoluciona más tarde y da lugar al nacimiento de los grandes animales y de las grandes plantas que hoy pueblan, en fin, toda la superficie terrestre. Llegan a los mamíferos, entre los mamíferos hay el grupo de los primates, en fin, de los primates, y entre los cuales pues hay uno que es feliz, suficientemente feliz para llegar a ser algún día el hombre. Esto es decir, esto lo decía Darwin, pero de hecho la teoría de la evolución bioquímica, usando los métodos de la bioquímica, de análisis de proteínas por una parte y de ácidos nucleicos por otra, confirman plenamente la teoría darwiniana. Es decir, hay moléculas, por ejemplo, como la ferredoxina o la hemoglobina. La hemoglobina sirve para el transporte del oxígeno en nuestra sangre. En fin, que están compuestas son proteínas que están compuestas de muchos aminoácidos. Pues se ve que hay una cierta repetición en estas cadenas proteínicas, que quiere decir que vienen todavía de un trozo más pequeño. En el caso de la ferredoxina está bien claramente demostrado que hay la repetición de un pequeño trozo que contenía solo 4 aminoácidos. Y hoy día pues tiene 55. La ferredoxina es muy importante para las plantas porque sirve precisamente para la transformación de la energía solar a la energía química que necesita la planta para vivir. La hemoglobina es importante para los mamíferos y para nosotros porque nos permite captar el oxígeno de la atmósfera y así, digamos, quemar los azúcares y las sustancias, nutritivas que ingerimos en la comida para darnos la energía, en fin, para hacer los movimientos que estamos haciendo ahora, para circular, para hablar, para toda clase de actividad del ser humano. Ahora bien, profesor, pienso yo que si el hombre está perfectamente programado por el exactísimo código de la reproducción, por las claves genéticas, el hombre cuando, como ahora, está atentando contra el oxígeno que necesita, contra las plantas que le dan la vida, destruyendo el mar donde está otra de las fuentes de la energía, si el hombre está combatiendo todo eso, ¿no puede también transformar incluso el código, la exactitud del código genético? Sí, claro, lo que está diciendo, hay varios aspectos del mismo. Es decir, el hombre se está portando hoy día quizás no muy inteligentemente, porque él mismo se está creando situaciones que hacen que la continuidad de la vida sea realmente un problema. Ahora, con relación a la modificación del código genético, no hay problema. Es decir, es posible que el hombre, en fin, no creo que desaparezca, pero si pongamos por caso que desaparezca, la vida no desaparecería, porque hay infinidad de manifestaciones de la vida. En fin, ya sabemos que, por ejemplo, hay seres que están tan bien adaptados a la existencia en la Tierra que por muchas cosas que pasen en la Tierra nunca dejarán de existir. El caso típico son las algas azul-verdes, que posiblemente aparecieron en la Tierra hace unos 3.500 millones de años, y hoy día son los primeros pobladores de donde hay una gran conmoción, por ejemplo, un gran volcán, donde todo se quema alrededor.
el primer lago que se forme, si el volcán ocurre, por ejemplo, en el océano, el primer lago que se forma alrededor de estas montañas volcánicas son las algas azul-verdes que empiezan a Después de florecer. cada gran catástrofe, lo primero en nacer son las algas azul-verdes. En aparecer. En aparecer. Es decir, que están tan bien adaptadas a las condiciones de existencia del océano, porque ya estaban así, ya digo, hace aproximadamente unos 3.000 o 3.500 millones de años, que, en fin, inmediatamente por pequeñas semillas que queden o gérmenes en ciertos lugares aparecen. Claro, para el hombre no le sería tan fácil, pero es inconcebible que el hombre desaparezca en su totalidad. Es decir, ahora bien, si estas condiciones adversas que el hombre se está imponiendo a sí mismo, que no tienen nada de racionales ni de inteligentes, pero que debido al hecho de que, en fin, hay fuerzas que están por encima de su control, en fin, si llegan a un extremo que hace nuestra existencia imposible, yo creo que el hombre tendrá la capacidad de adaptar, pero yo prefiero que el hombre tenga la capacidad de darse cuenta de lo que está haciendo y que pueda, en fin, hacer un alto en el camino y decir, alto, nos vamos hacia el desastre. Es cuestión de que nos portemos de una forma más racional, como nuestro nombre de animal dice, Homo sapiens, y que, en fin, hagamos las cosas como deberíamos hacerlo. Yo creo que lo lograremos hacerlo de esta forma, aunque si bien es verdad que en el curso de este proceso de adaptación y de estas condiciones adversas hay muchas vidas que se pierden. Hoy día hay seres en muchas partes de la superficie terrestre, y me refiero a seres humanos que se están muriendo por falta de nutrición. En fin, y esto yo creo que sí que debería concienciarnos y hacernos llegar a la conclusión de que en nuestro afán de procrear y producir más, pues que veamos como las realidades que tenemos presentes, y de que nos controlemos un poquitín más y de que distribuyamos la superficie y los recursos terrestres de acuerdo con la proporción de los seres que viven en nuestra tierra. Con sentido común, profesor. Bien, no sé si nuestros oyentes recordarán, nuestros amables espectadores sin duda sí lo saben, que el profesor Oró ha sido el jefe del departamento de la NASA encargado de estudiar y analizar las muestras lunares traídas por los astronautas. ¿Qué impresión ha extraído usted al frente de su equipo de esas rocas lunares, profesor? Bien, el estudio de la Luna quizás no ha traído tanto de nuevo como mucha gente se esperaba. Para la ciencia ha sido un avance enorme, porque la Luna era el primer cuerpo extraterrestre que se podía estudiar con detalle. Es decir, hasta ahora solo teníamos trazas de lo que se llama piedras caídas del cielo, los meteoritos, que suponíamos procedían de lo que se llama planetas menores que existen entre Marte y el planeta Júpiter. Y el análisis de dichas piedras nos indicaba que la composición de estos planetas menores era semejante a la de la Tierra. Pero hasta el momento en que no fuimos a la Luna, no tuvimos la seguridad de estar analizando otro cuerpo celeste diferente del nuestro. Entonces, yo creo que esto es lo más importante que se ha obtenido. Es decir, se ha confirmado que la composición del sistema solar sigue unas ciertas leyes generales, que ya las preveíamos más o menos con el estudio de la Tierra y de los meteoritos, pero que no lo sabíamos a ciencia cierta. Es decir, que el estudio de la Luna ha posibilitado un mejor conocimiento de nuestra propia Tierra. Y con relación al problema del origen de la vida, pues poco, en fin, se ha aportado, porque se ha visto de que nuestro satélite es realmente un cuerpo celeste muerto, por así decirlo, en el sentido de que no hay mucha actividad interna que se haya manifestado en la superficie. La composición orgánica de nuestro satélite es
relativamente, en fin, muy deficiente. Es decir, no hay gran cantidad de material orgánico. Se puede medir en partes por millón. Es decir, hay aproximadamente, en términos medios, unas 100 partes por millón de carbono y aproximadamente otros tantos de nitrógeno. Ahora, con relación a compuestos bien definidos, pues no llegan ni a las 10 partes por millón. Y estos son, pues, hidrocarburos como el metano, el etano y homólogos superiores y ciertas cantidades de compuestos interesantes como el ácido cianhídrico, etc. Pero todo eso ya es historia, porque ahora el profesor está empeñado en algo mucho más importante. Creo que fue idea de usted y que logró convencer y comunicar su entusiasmo a la NASA, la de la operación Vikingo hacia Marte. En el año 1964 nos reunimos en la Universidad de Stanford, de California, más de un centenar de científicos de los Estados Unidos. Y allí se planteó el problema de la nueva misión, de la nueva expedición espacial al planeta Marte. Y allí se cimentaron las ideas generales que iban a prevalecer más tarde. Es decir, después de haber ido a la Luna y de haber analizado y ver que la limitada composición orgánica de dicho satélite, pues se creía que el planeta Marte era quizás el más apropiado para examinar con relación a la posible existencia de vida en nuestro sistema solar en otro lugar diferente que la Tierra. Entonces, en fin, hubieron varias reuniones de varios comités y entre ellos, pues claro, quizás los dos más importantes eran los que estaban relacionados con la determinación de vida en dicho planeta y con la determinación de material orgánico. Entonces la conclusión general fue el recomendar al gobierno que se estableciese, en fin, que se crease en fin, la estructura necesaria para enviar un par de naves a dicho planeta en el momento actual. ¿Qué resultado está dando hasta ahora la expedición? Bueno, hasta ahora las dos naves están en camino. Pero transmiten información ya. Transmiten información, es decir, lo que sí puedo decirles es que hasta ahora, en fin, todo está bien. Ahora bien, antes de que recibamos informaciones positivas con relación a la posibilidad de existencia de vida o de materia orgánica, tendrán que pasar muchas incógnitas. Entonces, si la inserción de órbita ocurre bien, si el descenso a la superficie ocurre bien, si el pose sobre la superficie también tiene lugar con éxito, si los instrumentos funcionan y los retransmisores directo y a través del satélite bien, van profesor, bien. Suponiendo que todo eso suceda correctamente, la impresión antes de que eso suceda es que hay o no hay vida en Marte. Como científico, pues tengo que simplemente decirle que no lo sé. Yo creo que es posible que exista vida en Marte. Ahora, no es altamente probable. No es altamente probable porque las condiciones de dicho planeta son bastante limitadas con relación a las que existen en la Tierra. Es decir, la gravedad del planeta Marte, al ser bastante menor que la Tierra, es insuficiente para mantener una buena atmósfera y una buena hidrosfera. Estas dos son condiciones esenciales para que exista vida en dicho planeta. Además, tampoco sabemos si existe nitrógeno hoy día. También es fundamental para la existencia de vida. Al tener una atmósfera tan tenue, el planeta está bombardeado continuamente por radiación solar, entre la cual forma parte radiación ultravioleta. Como no existe una gran capa de ozono protectora de la luz ultravioleta, entonces la vida terrestre sería aniquilada inmediatamente en la superficie del planeta Marte. Sí que existen trazas de ozono, es decir, se han descubierto recientemente, lo cual es, en fin, es de cierto interés. Existe una pequeña cantidad de vapor de agua. Y la temperatura, pues, en fin, está un poquitín, en el mejor de los casos, está un poquitín por encima del 0 grado centígrado, es decir, a unos 15 grados. Es decir, estas condiciones son mínimas
Es decir, que pueden hacer posible la existencia Ciertas formas de vida en Marte de un tipo muy rudimentario, microscópico, microbiano, bacterias, algas azul-verdes o organismos más adaptados a la existencia, y por lo tanto no puedo negarlo. Pero tengo que decir sinceramente que las probabilidades no son muy altas. Usted manifestó una vez que estaba enteramente enfrente de las teorías de la posibilidad de vida a partir del silicio. ¿Ha cambiado su punto de vista con las últimas experiencias? No, y en fin, la respuesta a esta pregunta es relativamente sencilla. Es decir, si los elementos más abundantes en el universo, además del hidrógeno, y dejando de lado los gases nobles, son el carbono, el nitrógeno y el oxígeno, ¿por qué intentar hacer vida del silicio cuando es 10 veces menos probable? Por encima de esto está el hecho de que el silicio, cuando se combina con el oxígeno, no da lugar a un cuerpo volátil como el dióxido de carbono, que puede entrar fácilmente en el ciclo de la vida, porque la vida sin ciclo no existe. Cuando se combina el silicio con el oxígeno, da lugar a un compuesto muy duro que se llama arena. Y entonces deja desaparecer del ciclo, y entonces no es reciclable. Hubo una vez, profesor Oró, en que usted dijo que la figura del científico soviético Oparin era decisiva en el campo de la investigación del origen de la vida. Sin duda, porque él fue, cuando yo tenía 1 año de edad, en el año 1924, el que puso las ideas generales para el proceso de evolución química, siguiendo más o menos las líneas de Darwin, pero inspirado por un químico, uno de los, quizás el primer químico soviético, Mendeleev, el que estableció el sistema periódico de los elementos. Y fue inspirado por Mendeleev porque Mendeleev creía en aquellos tiempos que el petróleo venía de los carburos metálicos. Y entonces, como había cierta relación entre el petróleo y, en fin, los otros compuestos procedentes de los seres vivientes, entonces Oparin se dijo, si el petróleo puede formarse a partir de los carburos metálicos por reacciones químicas, pues ¿por qué no la vida? Y así fue, esto me lo contó Oparin en Tokio en el año 1965, y que refleja muy bien, en fin, el origen de ciertas ideas de que a veces vienen de una pequeña inspiración, de un proceso intuitivo que puede ser exacto o erróneo, pero da lugar a la elaboración de una teoría que hasta ahora se ve, es una teoría o digamos una hipótesis de trabajo confirmada por los experimentos que se están haciendo en el laboratorio y por las observaciones que se han hecho del sistema solar, de la existencia de material orgánico en el sistema solar, e incluso recientemente, digamos en los pasados 5 años, en las nubes interestelares. Se ha encontrado una gran cantidad de material orgánico, en las moléculas interestelares, que los astrónomos hasta hace poco, creían que era imposible. A mí me da cierta satisfacción el que esto haya sido así, porque esto más o menos lo dije en el año 1962 en un trabajo que presenté a la Academia de Ciencias de Nueva York. Profesor, no hay más remedio que interrumpir aquí hasta una próxima oportunidad cuando sus viajes de Houston lo permitan o cuando de una vez tengamos la satisfacción y el honor de que usted se integre en su país y le veamos trabajar aquí al frente de un equipo de jóvenes investigadores, que espero que suceda pronto, algún día será. Bueno, está pasando ahora mismo, es decir, quizás, podría añadirse, que ya desde septiembre estoy conectado como director del Instituto de Biofísica y Neurobiología, centro propio del Consejo Superior de Investigaciones Científicas, que está emplazado en Barcelona. Estamos en los momentos de desarrollo embriónico, esperando, que se reciban las ayudas del Consejo y del Ministerio de Educación y Ciencia, y estableciendo los convenios con la Diputación Provincial de Barcelona y con la Universidad Autónoma de Barcelona. Hay ya un grupo brillante de investigadores jóvenes en el Instituto de Biología Fundamental de Barcelona, que mi deseo, por encima de todo, es potenciar la actividad científica y investigadora de estos jóvenes, porque de ellos, a partir de ellos, es el futuro de nuestra nación.
O sea, mi labor es simplemente la de catalizador y el dejar de que unos grupos jóvenes que están deseosos de trabajar en los campos científicos lo puedan hacer en nuestro país y no tengan que irse a Francia o Alemania o a los Estados Unidos. Como aquel joven panadero de Lérida que un día tuvo que tomar el camino del exilio. Nos encanta, señores, terminar este programa, esta conversación con el profesor Oró, con una revelación extraordinaria y que ha sido una auténtica sorpresa para todos. Bien regresado a España, bien rescatado un cerebro tan importante de la época como el del doctor Oró.